Vivencias. Ya tenemos aquí al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, que hoy nos propone cómo enfrentar las pérdidas y los duelos, cómo enfrentar el dolor y también de alguna manera la ausencia. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, es un tema álgido, ¿no? Sí, que sí, hace sí. a nuestra realidad existencial, y bueno, es algo con lo que debemos aprender a convivir desde las etapas más tempranas de la vida, ¿no? El poder ir afrontando y elaborando las pérdidas, porque Sí. cuando hablamos de duelo, aunque generalmente se asocia el duelo a la muerte, a la pérdida, a la desaparición física, Sí, sí. Cuando hablamos de duelo nos referimos a la pérdida, y pérdidas sufrimos todos y a lo largo de todo el proceso vital, ¿no? Claro. Y tenemos que elaborar duelos. ¿Y qué son los duelos? Los duelos son precisamente ese proceso a partir del cual podemos ir tramitando, procesando, elaborando esas pérdidas. Y bueno, bien, como decíamos, es a través de todo el periplo vital y en distintas instancias. Y hay duelos de distinta índole, pero me parecería de repente pertinente, Andrea, Sí. si te parece, detenernos un poco a ver qué entendemos por duelo. Por ¿no? duelo, claro, porque es importante definirlo para entender los distintos aspectos que de pronto vas a abordar en el día de hoy, que como bien decís tú, Jorge, no solamente tiene que ver con esas pérdidas físicas, con esas muertes que de pronto todos de alguna manera sufrimos la pérdida de un ser querido. Y esta columna yo quiero, lo decía al comienzo del programa, la hicimos o la estás haciendo en realidad por un oyente, Raúl de Cerrito, que nos comunicaba un mensaje. Justamente ese día estaba saliendo grabada porque hubo una semana que salimos grabados, pues yo no estuve, y pasábamos un programa tuyo que estábamos hablando de las relaciones tóxicas. Y Raúl de Cerrito nos mandó un mensaje diciendo que había perdido un hijo recientemente, que estaba transitando ese duelo con mucho dolor, y por otra parte no tenía una buena relación con la ex nuera y no sabía cómo también relacionarse con sus nietas, que era lo que quedaba de esa familia, de ese hijo que él había perdido. Y nos pareció más que oportuno, tratando de un oyente habitual que nos presentaba este problema, que te lo hacía llegar, tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que está viviendo los duelos. Pero te dejo a ti la palabra, Jorge, porque Ahí quizás está. quieras Sí. comenzar por esto. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, un saludo para Raúl del Cerrito. Leímos con mucha atención el mensaje que nos envió. Lamentablemente en ese momento no pudimos contestar, dar curso a su inquietud, pero evidentemente hay situaciones, es como se suele decir, hay duelos y hay duelos, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones que cuesta más que otras procesarlas. Bueno, pero ¿qué es el duelo? Bueno, decíamos que es una pérdida, y ante una pérdida cada uno habrá de reaccionar en función de lo que es su idiosincrasia, lo que es su forma de entender el mundo, sus fortalezas, su resiliencia, su resistencia a determinadas situaciones. Y bueno, el temple con que la persona puede enfrentar aquello que es inesperado. ¿Hay duelos? ¿Hay duelos? Hay distintas clases de duelos, ¿no? Claro. Tenemos los duelos evolutivos. A lo largo de todo el proceso evolutivo tenemos duelos. Cuando dejamos de ser niños para convertirnos en adolescentes, hay 3 duelos fundamentales. El duelo por los padres de la infancia, el duelo por la identidad infantil, ¿verdad? Y bueno, y el duelo por el cuerpo de la infancia. O sea, son pérdidas que van dando, digamos, inicio a otros procesos.
a otros momentos de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, y evidentemente no es fácil, ¿no? Claro. No es sencillo. Después, bueno, cuando dejamos un poco ese tiempo de la adolescencia e ingresamos en el mundo adulto de lleno, o cuando tenemos que transitar por el nido vacío, ¿no? Claro, sí, es que seguimos avanzando y que de alguna manera, por lo que estás diciendo, este, toca con todas las etapas y también toca con diferentes temas que hemos tocado, Mm, como el nido vacío, mm, como el tema de también el deterioro que va teniendo nuestro cuerpo, claro. al que nos vamos enfrentando y que de alguna manera también vamos haciendo ese duelo porque es el proceso evolutivo de la vida misma, ¿no? Exactamente, así como hay duelos evolutivos, hay duelos sociales, o sea, la pérdida del trabajo, la pérdida de la condición del trabajador, o Claro, mismo el retiro implica un duelo. claro, Andrea, claro. cuando vos de repente prestaste funciones durante 40 años en un sitio o te dedicaste al ejercicio liberal de una profesión y de pronto sentís que ya estás un poco por fuera de esa dinámica y tenés que ingresar en otra vorágine, en otra Claro, dinámica, y cuesta, es muy difícil. sí, Es muy sí, sí. difícil. Y así podemos seguir avanzando en el proceso evolutivo, y bueno, también las pérdidas que se van produciendo en la vejez, ¿no? Pérdidas de determinadas capacidades, sustituidas obviamente por otras, pero que implican también el dejar atrás un esquema de vida dentro del cual uno se sentía afín, completo, ¿no? Entonces, debemos entender las pérdidas precisamente como ese factor que nos desacomoda, que muchas veces o nos saca de una zona de confort, o que nos hace temer, ¿no? Genera incertidumbre, Claro. se instala la falta de certeza, ¿no? Ahora, te pregunto, Sí. porque todo esto de los duelos, estas pérdidas que de alguna manera nos toca a todos enfrentar desde diferentes perspectivas a lo largo de la vida, desde lo individual, desde lo social, desde lo económico también, o Pero por sea, supuesto. todos los aspectos aquí están entendidos y son contemplados. Pero más allá de los distintos aspectos que tengamos que enfrentar esas pérdidas, creo que hay algo que es importante tener en cuenta, es cómo nos agarra una pérdida parados, ¿no? Porque supongo que no debe ser lo mismo si emocionalmente estoy debilitado o estoy pasando un proceso depresivo o vengo de una relación, como estuvimos hablando, tóxica. Mm. O sea, depende cómo nos agarre parados emocionalmente, físicamente, también tenga que ver con cómo llevamos a cabo ese duelo. No sé si es Sí, así. sí, sí, por supuesto. El colchón emocional del que Claro, disponemos, ¿no? Que no solo depende de las propias defensas o de la propia actitud del que transita por el duelo, sino también del entorno. claro. El entorno continentador, el entorno favorece, atenúa el impacto, Andrea. Ujú. Cuando una persona se ve enfrentada a una pérdida, que puede ser el empleo, el fin de una relación de pareja, mismo, qué sé yo, una situación de tener que emigrar, tener que apartarse de repente de determinados espacios que son muy caros a su existencia y que tienen que ver con los sentimientos de pertenencia que vamos generando, depende también del entorno en el que nos sumamos como para poder sobrellevar todo eso. Ahora bien, decíamos que hay distintas instancias y que hay duelos y hay duelos. Hay duelos, ya yendo un poco al tema de las pérdidas, ¿no? De la Ujú. muerte, no es lo mismo, si bien desde el punto de vista afectivo impacta, claro está, no es lo mismo un hijo que luego de todo, digamos, de todo un ciclo vital, despide a un padre
que un padre que despide a un hijo. Claro, porque no es lo que, o sea, lo que la vida o lo que la biología en realidad pretende de nosotros, o Exactamente, sea, Andrea, es contra, digamos, las leyes de de la la propia, naturaleza, de la claro, propia vida, hasta casi te diría de la propia biología. Obviamente existen contingencias, avatares que trastocan muchas veces lo ujú. que es ese plan esperable, ¿no? Que nos Claro, plantea pero ahí te la agarra biología. como mucho más mal parado, ¿no? Por supuesto, porque te genera una desacomodación total, genera un vacío que obviamente, bueno, implica otros factores sobre los que de repente abundaremos Claro. cuando nos detengamos puntualmente en ese tema. No es lo mismo, no es lo mismo que un ser querido fallezca de pronto a que vos estés enfrentando una situación de un pariente que sabés que Claro. está pronto a la partida, que ya prácticamente es irreversible su situación. Sí, sí. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo porque se genera obviamente una instancia en que, bueno, de a poquito se puede ir elaborando. Pasa muchas veces que ante el fallecimiento de un ser querido que está transitando por una agonía, una afección irreversible, uno se va haciendo a la idea, lo que no implica que cuando parte ese ser querido No se haga el duelo, claro, no se haga el claro. duelo ni se sienta Pero muchísimo. también para realizar los duelos es importante, por lo que estás diciendo, también poder hacer ese proceso de acompañamiento, de despedirse de la persona, porque las muertes súbditas, esas muertes repentinas en un accidente o Sí, de un sí. día para otro, le queda a uno la sensación de que no se pudo despedir de la persona, de que no pudo acompañarla. O decirle cuánto la amaba, o pedirle Claro. disculpas. Quizás hoy este sea un buen programa para quien nos está escuchando Sí, para que llamen a ese ser querido, pidan disculpas, exactamente. se reconcilien, le digan lo que le tienen que decir, porque a veces después nos acordamos de Santa Bárbara, como dice el dicho, Cuando cuando llueve, ¿no? llueve. No, Sí, cuando truena, pero sí, sí, no sí, sí, sé, sí, digo, es creo verdad. que es un poco una reflexión que Sí, deberíamos poner sobre deberíamos, la sí, mesa, sí, yo ¿no? pienso que deberíamos ejercer un poco la digamos, interpelación y tratar siempre, intentar por lo menos decir siempre a nuestros afectos, a nuestros seres queridos, cuánto los queremos, pedir disculpas, perdonarnos y perdonar. Ser Claro. indulgentes con nosotros mismos e indulgentes, en la medida que no somos infalibles, somos seres falibles, y como vos bien decís, muchas veces esa muerte súbita, ese apartamiento, digamos, que de pronto nos sumerge en la más furibunda de las tristezas, nos deja con esa sensación de no haber podido poner en palabras tantos sentimientos y tantos afectos, ¿no? Claro, acá mira, antes de irnos a la Sí, pausa, Jorge, sí. voy a leerte un mensaje. Dice, buenas tardes, Jorge y Andrea. Creo que el tema es de mucha actualidad y es importante porque de alguna manera todos sufrimos pérdidas, desengaños, lo que nos hace vivir en constante sufrimiento e intentar salir adelante. Programas como este, dice, son los que dan oxígeno en el dial. Muchísimas gracias, Sergio de la Guada. Pero Bueno, muchísimas muchísimas gracias a gracias a Sergio Sergio, ¿eh? por este mensaje. Muchas gracias. Bueno, esa es la intención, ¿no, Andrea? Dar un poquito de oxígeno Exactamente. es importantísimo. Elevar al plano del debate, divulgar, difundir cosas que muchas veces están ahí instaladas, ¿no? Que incluso todos reconocemos que nos compete a todos y cada uno abordarlas, pero bueno, como otros temas que ya hemos abordado, como el tema de la depresión, el suicidio, Claro. muchas veces están ahí flotando en el imaginario, pero Pero no se habla, no ni se hay que habla. Y hablarlo. hay que hablar y mucho. Tendríamos que un programa de hablar de lo que no se habla. Pero Te voy cómo a no, proponer de eso. lo no dicho. De lo no dicho. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván. Hoy intentando ver cómo podemos abordar los duelos, las pérdidas. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Mano a mano y sin diván.
La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hoy intentando ver cómo enfrentar las pérdidas, cómo enfrentar los duelos, cómo enfrentar ese dolor y esa ausencia. Y estábamos hablando, Jorge, nos fuimos a la pausa con algunos mensajes y ya nos habíamos metido en el tema de que hay distintos tipos de duelo y que, bueno, desde luego, respondiendo a un mensaje, no hay, muy difícil decir la pérdida de un hijo, creo que es uno de los dolores más fuertes que le puede tocar a un ser humano, ¿no? Sí. Una cosa realmente de los duelos más complicados, pero no sé si querés seguir por ahí o por dónde querés seguir hablando de los distintos tipos de duelos, porque yo quiero seguirte a ti, porque hay muchos duelos, como decíamos, sí. Hay duelos por perder un trabajo, hacemos duelos también, y voy a poner un ejemplo de alguien que nos hablaba antes del programa, cuando se nos enferma alguien en la familia y empieza con un deterioro físico, y es una persona querida, puede ser un padre, una mamá, un tío, un abuelo, y está a nuestro cargo y lo estamos cuidando, y si será un duelo. Por eso supuesto, también, sobre todo cuando en primera instancia, por supuesto, me gustaría abordar con mucho detenimiento el tema de la pérdida de un hijo. Quizás ameritaría incluso un programa entero sí, por el, digamos, el tenor, ¿no? Emotivo. Me gustaría que le dediquemos un programa entero. Sí, creo me que parece ameritaría. Ahora, claro, lo que vos decís, el duelo ante una enfermedad. Imagínate un padre con el cual tenés un buen vínculo, una madre, un ser querido, un familiar, que bueno, comienza a padecer un cuadro demencial y ya como que la persona empieza a apartarse a través de sus conductas, de sus comportamientos, los trastornos cognitivos, evidentemente todo ese cuadro de deterioro empieza a apartarlo de, digamos, de la realidad. Ha sido la realidad compartida con el entorno, y bueno... Y el paciente está en otra realidad. Eso es lo que creo que tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender, es como cuando hablamos en alguna oportunidad de la depresión, cuando un paciente, cuando una persona está deprimida, no cuando está triste, porque es algo que debemos entender, que hay una diferencia. A veces confundimos tristeza con depresión. La tristeza puede ser una de las cartas de presentación de la depresión, pero no necesariamente eso culmina en una depresión. Pero muchas veces, cuando está instalado un cuadro depresivo, nosotros tratamos de decirle al pariente, al amigo, al compañero, vamos arriba, dejate embromar, che, a ver, vamos a empezar a activar un poco la cosa, vamos arriba, y no pasa por un tema volitivo, sino la persona evidentemente no está capacitada emocionalmente como para poder asumir su cotidianidad en los términos en que lo venía haciendo. Lo mismo pasa con un paciente que padece un cuadro de demencia senil, u otros cuadros de demencia, u otra psicopatología. Evidentemente no nos resignamos, impera ahí que la negación, no puede ser, pero como el abuelo, si yo con el abuelo hablaba de filosofía, hablábamos de Nietzsche, hablábamos de Sartre o hablábamos de Freud, ¿cómo puede ser que el abuelo ahora por momentos ni me reconoce o me confunde con otro nieto? Entonces cuesta eso porque estamos frente a la persona. Sí, y creo que cuesta más con nuestros propios padres, ¿no? Por supuesto. Porque vos estás poniendo el ejemplo de un abuelo, y creo que un nieto y un abuelo, hay una generación como más todavía de por medio, pero con un padre que fue un referente para vos, que te crió, que te educó, y de pronto tenés que enfrentarte a un ser que ya no te reconoce, que además se cambian los roles, ¿no? Bueno, el hijo pasa a ser como el padre, o sea, hay como un cambio de roles que ahí creo que también es importante detenernos, ¿no? Exactamente, sí, cuando conforme avanzan los años,
evidentemente los padres siguen siendo referentes a todo nivel, Claro. ¿no? Evidentemente, pero se va generando un lazo de dependencia que revierte un poco lo que ha sido el orden natural de las cosas. Claro. Por lo tanto, yo creo que esto cabe hacer un señalamiento. Qué importante es cuando estamos ante una situación en que un padre, una madre, un ser querido comienza a padecer este tipo de trastornos, recordar, tener mucha memoria, que Claro. cuando comienzan a tener incontinencia, cuando comienzan a decir cosas realmente inconsistentes, recordarnos cuán pacientes fueron ellos, Claro. cuán tolerantes fueron ellos con nosotros, cuando desde nuestros primeros pasos incurríamos en tantas cosas que con mucho amor y mucha paciencia ellos nos ayudaban, nos ayudaban a sortear, a poder Claro. avanzar, nos transmitieron tanto. Creo que un poco en reconocimiento a ello y por todo lo que implica esa relación con los padres, creo que debemos rever nuestra actitud y procurar no incurrir en actitudes irritables, extemporáneas, y tratar de entender que aunque la razón los abandonó, Claro. el corazón y todo el amor que ellos nos han brindado están ahí, ¿no? De manera perenne. Claro. Acá estoy teniendo unos problemitas con el celular, pero los estoy tratando de resolver. ¿Cómo no? De uno a otro, viste que los celulares, la tecnología es lo mío, es lo mío. Acá tenemos otro mensaje más, dice, buenas tardes, quisiera que el licenciado Schneiderman nos explicara cuándo un duelo se convierte en patológico. Gracias, ¿Cómo no? Ana, saludos, muy bueno el programa. Muchas gracias a Ana también por este mensaje. ¿Cómo no? Cuando se suscita una pérdida, lo primero que ingresamos es en una zona de shock, ¿verdad? Supongamos, de manera intempestiva, nos avisan de que fallece una persona muy querida para nosotros. Luego, ¿qué sobreviene? Sobreviene la negación. No, Claro. no puede ser. No, para un poquito. ¿Me Sí, estás sí, hablando en sí. serio? Doctor, ¿usted me está diciendo que realmente falleció? Luego luego de la negación viene la rabia, ¿no? Sí, Ese sí, sí. encono con la situación, eso que Ese enojo. que exactamente nos invade como una ira, un enojo, claro. ¿no? Nos sentimos en ese momento sumamente indefensos ante una situación, impotentes ante una situación ya irreversible. Y bueno, luego de esa rabia que se instala, debe sobrevenir ¿qué? El proceso elaborativo para acceder hacia el final del proceso, no a la resignación, sino a la aceptación de que esa persona ya no estará entre nosotros y que debemos replantear, rediseñar, resignificar nuestra vida en ausencia de esa persona, o en ausencia, digamos, de ese ambiente, de ese grupo. De esa pérdida, porque también ahí está, puede ser algo, perdimos un trabajo, perdimos una situación económica que de un día para la noche quedamos en la calle, o sea, pueden pasar cosas de todo, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cuándo entramos a hablar de un duelo patológico? Hoy hablamos de la tristeza. Bueno, obviamente, cuando se va produciendo todo ese tránsito hacia la elaboración y la aceptación, evidentemente vamos a estar tristes. La tristeza es una expresión, es una emoción que de por sí nos reviste connotaciones negativas. Es la manera que tenemos a través de llorar, a través de apartarnos, retraernos, un poco detenerse un poco el tiempo, o sea, se detiene un poco el tiempo. Pero es posible que dentro de este duelo se produzca un proceso de depresión lógico. Por supuesto, está lo que se llama la depresión reactiva. ¿Qué es la depresión reactiva? Ante la pérdida reaccionamos. Me deprimo porque quedé sin trabajo, me deprimo porque me tuve que ir de ese lugar donde vivo, me deprimo porque... Pero tiene una fecha límite, tenemos que poder salir de esa depresión. Tenemos que salir, tenemos que mentalizarnos y obviamente la disposición de nuestro entorno va a coadyuvar muchísimo. Pero aparte, una cosa es la tristeza durante un tiempo y otra cosa es cuando se empieza a cronificar y cuando ya hablamos de que una persona durante meses
mantiene ese, digamos, desde el punto de vista tímico, ese estancamiento, Sí, y esa como tristeza una, que se empieza a cronificar. una apatía Como también, una apatía, una ¿no? displicencia, cuando empiezan a venir síntomas, que yo, como la anedonia, el no poder disfrutar de las Claro. cosas, empezar a tener trastornos alimentarios, o comer mucho, o no comer nada, O en el y sueño, insomnio, quizás, claro. insomnio o hipersomnio, o sea, Sí, sí, sí. alteraciones en el ritmo circadiano que evidentemente van a trastocar nuestra capacidad de retomar los carriles de una vida saludable. Y también capaz en la alimentación, como bien decís, o estamos que no comemos nada o nos comemos todo. O comemos mucho, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La persona, cuando empieza a sumirse en ese caos donde deja de tener manejo sobre las necesidades básicas, o sea, la higiene, el preocuparse por su trabajo, por su entorno, ahí estamos hablando de una persona que ingresa en un cuadro depresivo y obviamente tiene que ser tratada. Tiene que ser tratado y requiere de ayuda. ¿Y qué pasa? Los duelos patológicos obviamente se interponen en el avance del individuo hacia la consecución de las metas naturales que tenemos todos, o sea, de realización en todos los ámbitos de la vida. Hay gente que, qué sé yo, a veces pasa que llega a la consulta una persona de, qué sé yo, de 45, 50 años y bueno, con una gran tristeza por la muerte de su padre o de su madre, y cuando te empieza a contar resulta que murió hace 25 años. Entonces, claro, hace un duelo bastante largo. Bastante patológico, que de repente por ahí no altera en su totalidad, en su funcionalidad, sus praxias o todas sus actividades, pero que evidentemente está instalando un quantum de tristeza que no le permite disfrutar a pleno su existencia. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Luego de la pausa continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, tratando los duelos y las pérdidas aquí en Vivencias. Hacemos una breve pausa. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Bueno, Jorge, tenemos muchísimos, continuamos acá, mensajes para leer y hoy tenemos que terminar 1:30 el programa, así que tenemos que irnos a otra pausa más. Te voy leyendo. Dice, el primer mensaje acá dice, cuando perdí a mi madre me costó aceptarlo, quedé enojada, no sé con qué, con la vida. Felicitaciones por el programa, Alba del Cordón. Gracias, Alba, por este mensaje. Muy bien. Bueno, seguramente a todos nos pasa que cuando la vida nos aparta del afecto y de la presencia de un ser querido, como que nos planteamos muchas veces, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Hay que entender también el contexto, obviamente no tenemos elementos como para poder definir claramente cómo era la relación, cuán integradas que estaban, cuál era digamos, la dependencia que de repente se podía haber generado entre ellas, cuán estrecho era su vínculo, pero indudablemente no es fácil elaborar la pérdida de un padre, una madre, sobre todo cuando ha significado, más allá de la relación familiar, un referente afectivo y en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Obviamente, si pasa un tiempo prudencial y eso inhibe a la persona de poder retomar su curso de vida normal, seguramente estaría bueno que consulte donde corresponda. Claro, claro. Otro mensaje más, Jorge, dice acá, este mensaje dice, hola Andrea y Jorge, gracias por traer este tema al aire. A mí me pasó que mi padre empezó con problemas de no reconocernos a la familia y lo fuimos perdiendo. Ahí hicimos un duelo con el presente. Gracias, dice Matilde de Positos. Es un poco lo que hablábamos. Es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Es esa sensación de indefensión y de intemperie. Nos sentimos totalmente desarmados porque la persona está presente, pero evidentemente al irse su raciocinio, como que no podemos establecer esos diálogos. Claro. Y también un poco eso afecta la comunicación de los afectos, ¿no? Porque la persona muchas veces
se nos presenta hasta como desafectivizada, pero no porque haya perdido el afecto, sino porque no puede poner en palabras, porque evidentemente no está en condiciones de mantener la hilación de una conversación y reconocernos. Entonces como que se genera un vacío ahí, pero que bueno, tenemos que entender que forma parte de la peripecia vital eso, ¿no? Sí, hay veces, lo hemos dicho ya en otros programas, es importante la persona que está transitando un tipo de problema de estos, con enfermedades, a su cargo, pacientes con enfermedades o familiares con enfermedades cognitivas, deterioro, que sean tratados ellos también, ¿no? Porque no es fácil llevar adelante. La familia, la terapia, al que ayuda. A propósito de lo que plantea la oyente, me gustaría contar algo muy sencillito. Cómo no. Me lo contó una colega esto. Llega a una guardia, a una emergencia de un hospital, de un hospital público. Un caballero mayor, anciano. Vestido con sus mejores galas, con un ramo de flores en la mano y con una mano vendada, y bueno, se acerca y pide por favor que lo atiendan y que está apurado, que por favor, que no está muy molesto, pero quiere curarse porque tiene miedo de infectarse, se había cortado un dedo. Resulta que le dicen, bueno, espere señor, que ya lo vamos a llamar. El señor se sienta, espera, y bueno, una guardia, una emergencia de un centro de asistencia público, como que demoraban, y muy ansioso se levanta, se incorpora y se aproxima a la enfermera y dice, por favor, yo le pedí, no, pero señor, convengamos en que no es nada grave, ya lo van a curar. No, lo que pasa es que me están esperando, tengo que ir. ¿Y quién lo está esperando? Y bueno, me tengo que ir. Dice, bueno, está bien, lo vamos a atender, pero cuénteme qué es lo que pasa. Dice, bueno, mire, yo tengo que ir a desayunar con mi señora. ¿Cómo tiene que ir a desayunar con su señora? Sí, yo todas las mañanas voy a desayunar con mi señora, pero ¿y dónde está su señora? Ya pensaron que el hombre estaba medio mal, con un ramo de flores, el traje. Pensarían ir al cementerio y vaya a saber en qué delirio anda este señor. Dice, no, dice, yo voy a un residencial, dice, yo ya no la puedo cuidar en casa porque ella no camina y entonces está en un residencial, pero nosotros nos prometimos en un momento de que nunca nos íbamos a abandonar independientemente de la situación y ella no puede estar en casa, entonces yo todas las mañanas corto unas flores del jardín que ella tanto cuidó y voy y comparto con ella y desayuno con ella. Y dice, bueno, pero apúrese, a ver si, bueno, un momentito, bueno, lo empiezan a curar, ya la enfermera entra en confianza con el señor, y el señor le dice, bueno, está, yo le agradezco mucho que hayan tenido esta consideración. Dice, bueno, ¿y qué problema tiene su señora? ¿Tiene problema de cadera en la marcha? Le dice, no, ella está con un cuadro de Alzheimer. Entonces ella sufre mucho y yo la extraño, dice, pero bueno, pero yo igual todos los días voy y hoy no puede ser la excepción. La cuestión dice, bueno, abuelo, ya entró en confianza, dice, pero escúcheme, ¿y qué problema hay? Seguramente si usted llega un poquito antes, un poquito después, ella ni se va a dar cuenta. Seguramente incluso, capaz que ni lo reconoce, dice, sí, tiene razón, dice, ella muchas veces o casi siempre no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Qué precioso que es lo que le dijo y la actitud también, ¿no? ¿Entendés? Entonces, sí. Un poco eso tiene que ver concatenado con la primera intervención de la oyente, ¿no? Que cuánto duele. Bueno, evidentemente vaya a saber la intensidad de ese vínculo. A veces el dolor que nos genera el duelo es directamente proporcional a lo estrecho que ha sido el vínculo, a cuán instalado estaba el afecto en esa relación y por lo tanto trasciende los aspectos de repente más racionales, ¿no? Hay cosas que no las podés evaluar con los ojos de la razón, sino a través de los ojos del corazón.
con esta frase no tengo nada para decir, simplemente nos vamos a la pausa con los ojos del corazón, si te parece. Cómo no, con mucho gusto. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman hablando de los duelos, de las pérdidas, y tenemos otro mensaje, Jorge. Son los últimos minutos, quizás tengamos hoy que terminar, pero en la próxima columna, si te parece, seguimos abordando el los tema. Mensajes que van a quedar que queden pendientes, los vamos a leer. Sí. Acá dice, cuando falleció mi padre, mi hermano no lloró. ¿Por qué? Gracias, nos manda Sonia del Prado. Gracias a Sonia por este mensaje. Ahí está. Muchas veces, a veces por la presión del entorno, muchas veces porque se instala la negación como mecanismo defensivo, que no nos permite asimilar la realidad, seguimos como si nada. Son esos casos de esas familias donde un ser querido muere y tratan de que al otro día la vida continúe como si nada. Otra manera también de tapar la realidad es, digamos, narcotizar el dolor. Lo peor que se puede hacer es, como se suele decir ahora en la jerga cotidiana, empastillarse. Es como impedir que todo ese cúmulo de afectos pueda ser liberado a través precisamente del proceso, del llorar, del recordar, el llanto, el estar cerca de las cosas, leer, mirar fotografías, permanentemente evocar desde la evocación. Eso nos va permitiendo de a poco ir construyendo, ir elaborando ese camino que nos conduce hacia la aceptación y entender definitivamente, como suele decir algún poeta, entender que simplemente se nos han adelantado, claro. Y que, bueno, se han instalado en el lugar más próximo posible, que es en el alma, en nuestro espíritu, en el corazón, ¿verdad? Si será importante entonces no tratar de camuflar la realidad, no tratar de tapar, hay que seguir puntillosamente, muy puntillosamente todos estos pasos, todos y cada uno, y tratar de ir asumiendo. Es doloroso, el rigor al que nos somete una pérdida es a veces lacerante, ¿no? Nos vulnera el alma, pero debemos entender que hay muchísimos motivos para seguir adelante, por nuestro propio proyecto vital, por el entorno, y porque la mejor manera de homenajear a quien ha partido es continuar independientemente celebrando la vida. Claro que sí. Y hay algo que es importantísimo, que yo sé que va a sonar, duele, el que esté en el duelo, y yo voy a decir esto, no lo va a recibir muy bien, no sé, pero el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo puede, y es así, es la vida, ¿no? O sea, sé que para el que lo está transitando y decís que el tiempo todo lo puede, el tiempo todo lo cura, le da ganas de ahorcarte. Pero la vida te va mostrando que todo lleva tiempo, hasta el organismo para cicatrizar. Una cicatriz lleva tantos días de cicatrización, y el alma, las emociones, pasa lo mismo, claro, me parece, ¿no? De alguna manera. Por supuesto. Suena feo, pero Andrea, es una realidad. Es una realidad. Yo quisiera, en cuanto a lo que decís, aportar lo siguiente. Sí, desde lo tuyo, por supuesto, sí, desde... Como terapeuta. Exactamente. Cuando nos lastimamos, el proceso, digamos, el proceso mismo de reepitelialización lleva aproximadamente 28 días, ¿no? 4 semanitas, hasta que una herida cicatriza. Ahora, las heridas del alma no se rigen por la misma lógica. No, claro. Las heridas del alma requieren de otro tiempo. No existen los duelos, sino personas que viven duelos. Claro. Vas a ver que en una familia hay 4 o 5 hermanos, y unos lo van a vivir con una intensidad y otros de otra, porque hay aspectos idiosincrásicos de cada uno, porque la calidad o la intensidad de ese vínculo difiere entre todos los miembros de esa familia. Entonces es bien importante entender que hay que darle tiempo al tiempo,
porque de última todos los dolores, todas las ausencias, todas las pérdidas, si las vamos procesando adecuadamente, van quedando, digamos, se van instalando en nuestra memoria, claro, desde el recuerdo y no desde el conflicto. Sí, Por eso hay que procesar las importantísimo. cosas, hay que ponerle palabras a los afectos, y en la medida de lo posible, ¿sí? Retomar un poco lo del principio, transmitir los afectos, y no guardarnos nada con aquellas personas que amamos, ¿sí? Y siempre mantener la comunicación y la idea de que, bueno, de que vamos a estar por mucho tiempo juntos, pero hay cositas que bien vale la pena no postergar, y entre ellas el decir cuánto queremos, cuán importante han sido y son esas personas en nuestra existencia. Y otra, a propósito de eso que estás diciendo, porque viste que a veces, bueno, hoy están a tiempo de decirlo, pero hay gente que no estuvo a tiempo, no lo pudo decir. Y hay algo que me parece que tiene que ver, que uno después se va dando cuenta en la medida que pasa la vida, que hay cosas que no son necesarias decir. Que ya en una relación, si tenés una buena relación, están ya puestas sobre la mesa, ¿no? Digo por esas personas que no pudieron de pronto decir o hablar con esa persona que partió, pero si rascan un poquito, yo creo que en el corazón de todos están esas buenas relaciones que tuvimos con esas personas que partieron, que están de alguna manera, aunque no hayamos podido despedirnos, aunque no hayamos... la relación existió y fue una buena relación, hay que rescatar de ahí, me parece, ¿no? Sí, porque a veces no es fácil. El verdadero amor es más fuerte, como decía Tanguito, el inolvidable Tanguito, y evidentemente todo aquello que hemos brindado, todo vínculo que se haya construido desde el amor, evidentemente genera precisamente ese colchón emocional. Es como decía, ¿te acordás en la película Love Story, cuando Ali McGraw le dice a Ryan O'Neal, amar es nunca tener que pedir perdón? Qué linda película. Bueno, tenemos un pendiente, volver a ver esa película, un peliculón. Terrible película, ¿eh? Claro. 1971. Claro que sí. Te leo el último mensaje y nos vamos. Nos quedan más, pero como seguiremos en la próxima columna, lo seguiremos compartiendo. Comparto el último mensaje del día de hoy. Tengo varios años de haberme separado con mi mujer. Dice, pero no la puedo olvidar. He intentado tener nuevas parejas, pero ninguna resulta. Me gustaría saber si es posible que esté incurriendo en esos duelos eternos. Dice, ya llevo 4 años separado. ¿Qué me aconseja Jorge? Muchas gracias. Un saludo para ambos, Néstor. Bueno, gracias a Néstor por este mensaje. Evidentemente no pudo elaborar 4 años hace, fin de la relación. Sí. De hecho, cuando dice que estoy separado con mi mujer, ¿viste? No dice de mi mujer. Ah, mirá, no presté atención. Dice, hace 4 años que estoy separado con mi mujer. Evidentemente, él quedó instalado en esa relación. Sí, bueno, con mi mujer, dice. ¿te das cuenta? Tenés razón. Ahí sí, está, sí, ¿no? Es perfecto lo que dijiste. Yo dije, leí mal, no, exactamente. Ahí está. Entonces, evidentemente hay algo que ha costado. Obviamente, nosotros a través del aire no vamos a de repente podemos arrimar alguna interpretación, pero por ahí no aconsejar. Lo que sí al amable oyente decirle que bueno, que hay que revisar los vínculos, vaya a saber las características, vaya a saber el grado de dependencia o las circunstancias o los motivos que llevaron a esa ruptura, que por ahí no le permiten terminar de elaborar, ¿no? Claro. Yo creo que eso implicaría, creo, un autoanálisis, reflexionar, interpelarse en torno a lo que fue ese vínculo, a las circunstancias, y bueno, y entender también que la vida continúa, ¿no? Claro. Y que no podemos detenernos, y que bueno, independientemente de lo que puede haber sido un gran amor, lo que puede haber sido, digamos, esa circunstancia, yo creo que bien vale la pena replantearse la necesidad inmediata de continuar marchando hacia adelante.
Claro, y además esto creo que va a dar lugar a otra columna más, este mensaje, porque también tiene que ver con que las relaciones son todas diferentes y no Por son supuesto, comparables, por ¿no? supuesto. Entonces, si vamos a estar comparando nuevas relaciones con viejas relaciones, va a estar como complicado esto, ¿no? Por supuesto. Pero esto de las relaciones de pareja también sería para otra nueva columna. Seguiremos con los duelos, supuesto, con las por supuesto, pérdidas. por Jorge, supuesto. ha sido un inmenso placer. Igualmente para mí, Andrea. Como todos los martes. Igualmente. Te espero el próximo martes y seguiremos ahondando y leyendo los mensajes que nos quedan. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vivencias.